Conocido por crear el lugar más feliz de la Tierra, Walt Disney no se limitaba a soñar con personajes animados o con el mágico país de nunca jamás. Su visión se extendía más allá, hacia la creación de ciudades para personas de carne y hueso. Ciudades que centradas en la gente no solo serían funcionales, sino que evolucionarían con el tiempo, abriendo camino a tecnologías emergentes, profesiones del futuro y productos que antes parecían sacados de algún cómic de Iron Man, pero que hoy en día son una realidad. Desafortunadamente, en ese momento, las innovadoras ideas de Disney sobre una ciudad diseñada para la gente competían con un rival más poderoso incluso que el propio Walt Disney: el automóvil. De hecho, fue la decadencia a la que se dirigían las grandes ciudades en los Estados Unidos durante la década de los 60, debido al crecimiento urbano acelerado y desordenado, lo que llevó a Walt Disney a plantear la idea original de lo que hoy se conoce como Epcot. Y no se trataba de un parque temático para beber alrededor del mundo. Era algo mucho más grande, el sueño de una ciudad mejor. Epcot es el acrónimo de Experimental Prototype Community of Tomorrow. Spelled E-P-C-O-T. Experimental Prototype Community of Tomorrow. Un modelo de ciudad futurista que contaba con diversidad de usos y zonas, industrial, comercial, residencial, recreativa, y que además albergaría el equipamiento urbano necesario para hacer de esta una ciudad centrada en las personas y su experiencia de vida. Well, we're convinced we must start with the public need. Everything in Epcot will be dedicated to the happiness of the people who will live, work, and play here. Uno de los elementos más llamativos y controversiales para la época fue el hecho de proponer que los carros particulares se movieran bajo tierra para que el espacio público de la superficie quedara exclusivo para los peatones. Epcot se basó en un diseño radial similar a la ciudad jardín. Muchos elementos arquitectónicos parecen inspirados en el movimiento moderno, como las grandes edificaciones comerciales, densidad en las áreas residenciales y grandes espacios verdes. Casi que podríamos pensar que el sueño de Walt Disney se asemejaba un poquito a las ideas urbanísticas de Le Corbusier. Pero la verdad es que existían pequeñas diferencias en sus visiones de ciudad que dejan a Walt Disney mejor posicionado que Le Corbusier. Pero ¿quién era Le Corbusier? Le Corbusier fue uno de los arquitectos más importantes e influyentes del siglo XX y de la arquitectura moderna. No importa si te gusta o no, la realidad es que Le Corbusier revolucionó muchos aspectos dentro de la disciplina y hasta hoy sigue siendo un referente e incluso un ídolo para muchos. Sin embargo, si hablamos de ciudades, para Le Corbusier todo tenía que empezar desde cero para que funcionara en armonía. Era el mismísimo Thanos del urbanismo. Al igual que Walt Disney, quería buscar soluciones a lo que el proceso de suburbanización estaba causando. En sus décadas, Le Corbusier pensó y diseñó una serie de estrategias urbanas para abordar los problemas que la industrialización había dejado a las ciudades. Pero Le Corbusier era fiel a uno de los modos en los que se diseñaban los espacios arquitectónicos para ese momento: funcional y racionalista. La complejidad y la diversidad de las ciudades no cabía en su concepto de ciudad ideal, y para su dolor de cabeza, las ciudades desde sus orígenes han sido todo menos racionales. Por esto es que muchas de sus propuestas iniciaban con hacer desaparecer lo que ya existía para empezar desde cero, como por ejemplo el Plan Voisin de París. Aunque el Plan Voisin de París no se llevó a cabo, ha sido una de las propuestas urbanísticas más controversiales. En este plan, Le Corbusier planteó reinventar la ciudad de París de 1925, eliminando casi por completo el centro histórico, para reemplazarlo por rascacielos y amplias avenidas. Siendo fiel al funcionalismo que inundaba el estilo arquitectónico de la época, Le Corbusier buscaba que París se organizara en función de un plano geométrico para solucionar la congestión que consideraba resultado de la antigüedad de las calles. Para Corbu, todos eran culpables menos los carros. Además, proponía derribar 40 hectáreas de edificios antiguos para construir torres de 180 metros de altura, rodeados de jardines y calles rectas, como un sistema eficaz de vivienda colectiva.
Descrito el plan Boysen y las intenciones de Le Corbusier, podemos pensar que Walt y Corbu tenían algunas cositas en común, como querer higienizar las ciudades o pensar que los problemas se podían solucionar aplastándolos o escondiéndolos bajo tierra. Pero lo que hace que Walt Disney se destaque por encima de Le Corbusier en cuanto a su pensamiento urbanista es idear en función de la experiencia de las personas en cada momento de su día a día y no de qué tan rápido se pueden mover de sus casas a sus lugares de trabajo como si se tratara de máquinas que viven en automático. Pero seamos justos. Veníamos de atravesar un proceso de industrialización y estandarización, así que tratar el espacio urbano de acuerdo con esa dinámica se veía lógico. Le Corbusier propuso en sus proyectos una especie de segregación estricta, dependiendo de la actividad que se llevaría a cabo en cada sector. Esto y centrarse demasiado en la eficiencia y en la función, además de la estética de los edificios, hacía que los espacios se sintieran sin vida. Aunque proponía espacios para el ocio y el disfrute, no eran lo suficientemente cálidos o atractivos como para invitar a las personas a permanecer en ellos. De hecho, daba prioridad a los espacios de circulación para los autos particulares y para que se desplazaran de la forma más rápida y eficiente posible, dejando de un lado otras formas de transporte y al humano como peatón. Una propuesta que se ha hecho realidad en diferentes escalas y que ha traído graves consecuencias a las ciudades. Walt Disney tenía una idea de ciudad diferente en este sentido. Priorizaba a las personas sobre el vehículo particular, proponía medios de transporte masivo y creía que la eficiencia de las personas dependía de qué tan felices y cómodos se sintieran cumpliendo sus responsabilidades. Here the pedestrian will be king, free to walk and browse without fear of motorized vehicles. Only electric-powered vehicles will travel above the streets of Epcot's Central City. Además pensaba que esta dinámica iba a inspirar a quienes fueran los encargados de la planificación de las ciudades en ese momento a ser creativos en las formas de abordar los problemas de las ciudades. Y todo esto no solo a nivel de diseño, sino también en la parte política y económica. De hecho, Epcot proponía su propio sistema de gobierno con la finalidad de que cualquier gestión pública dentro de la ciudad fuera lo más eficiente posible. A Walt Disney no le gustaba para nada la burocracia, y menos cuando se interponía entre sus ideas. El problema con estas ideas es que no eran atractivas para el momento en el que se encontraba el desarrollo urbano. Básicamente no estaban de moda. Y además no eran compatibles con la glorificación del automóvil que se vivía en ese momento. Pero entonces, ¿quién es mejor? Afirmar si Walt Disney es mejor que Le Corbusier es técnicamente imposible. En primer lugar, porque ni el concepto original de Epcot ni de ningún modelo de ciudad pensado por Disney se llegó a construir. Además, ambos tenían enfoques y objetivos muy diferentes que respondían a los problemas que cada uno identificó en sus décadas, sumado a que cada uno se dedicaba a distintos campos de trabajo. Lo que sí pudiésemos hacer es identificar los puntos en común en cuanto a la visión de ciudad ideal que tenían y calcular qué hubiese pasado con una ciudad estilo el Epcot original comparándolo con lo que ha resultado de ciudades planificadas por Le Corbusier. Hoy en día sabemos las consecuencias de las ciudades pensadas para los vehículos. Los problemas que éstas han dejado no solo son un tema de estética y eficiencia, sino también socioeconómicos, ambientales y de salud pública. La expansión urbana acelerada, motivada por la aparición de los vehículos particulares, ha generado problemas como la contaminación del aire, degradación de la naturaleza, aumento de la temperatura global por la cantidad de infraestructura necesaria para los vehículos, depresión de centros urbanos, quiebre de algunas ciudades por lo difícil que se hace para los gobiernos abarcar demasiado territorio, entre muchos más. Y aunque también se ha respondido a estas problemáticas con propuestas que pueden asemejarse a las ideas de Walt, han funcionado para mejorar algunos aspectos, pero no sin antes traer otras consecuencias como por ejemplo la gentrificación. Así que más allá de querer determinar quién es mejor o qué ideas son las más apropiadas, podría ser más útil estudiar cuáles de las propuestas que cada uno planteaba pudiesen responder a las problemáticas actuales. No sin antes considerar, por supuesto, las realidades de cada territorio en particular y las necesidades de las personas que allí hacen vida.
Recordemos que las utopías o las ciudades prototipo no están pensadas para ser ejecutadas a pedido de algún caprichoso, sino para evaluar y experimentar propuestas a los problemas de las ciudades. Pues como decía Walt Disney, no creemos que exista un desafío en ningún lugar del mundo que sea más importante para las personas en todas partes than finding solutions to the problems of our cities. Chao, chao.